Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestras oraciones, lecturas del misal que nos habla de la Pascua, Jueves de Pascua, introito de la misa sacado del Salmo de la sabiduría, capítulo 10, 20. Todos juntos, oh Señor, alabaron tu diestra vencedora, aleluya, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos e hizo elocuentes las lenguas de los niños, aleluya, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha obrado maravillas. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, oh Dios, que has reunido a las diversas naciones en la confesión de tu nombre. Haz que los renacidos en las aguas del bautismo tengan una misma fe en su espíritu y una misma piedad en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí, debido a que se bautizaron los catecúmenos, la gente que se bautizó en la vigilia de Pascua, la Santa Madre Iglesia dice varias cosas en esta oración. Dios ha reunido a las diversas naciones en la confesión de su santo nombre, en la fe cristiana, auténtica, católica. Y cuando los pueblos son cristianos, ve ahí más concordia, más paz, más tranquilidad, a pesar de lo humano y de la mezquindad humana. Muchas veces la Iglesia intervino para impedir guerras, impedir revoluciones, impedir catástrofes y influir con su espíritu de caridad, de justicia, la vida social de los pueblos y tener paz y tranquilidad. Hubo tiempo en que la Iglesia hasta puso condiciones para que la guerra pare. No sé, no me acuerdo de la cifra, pero era del jueves al lunes tenían que parar de pelearse, por ejemplo. La Iglesia, claro, quería evitar toda guerra, pero al menos lograban lo que llamamos derechos de los prisioneros, por ejemplo, derechos de la gente desarmada. Pues la Iglesia que creó todo esto, incluso la Cruz Roja, la Cruz Roja, la cruz, ¿de dónde viene? De Cristo y de su Iglesia. Muchas instituciones actuales, aunque la gente no sabe, pero no sepa, son de origen cristiana. Queramos o no queramos, somos herederos de la civilización cristiana, desnaturalizada en unos puntos actualmente, pero lo debemos, lo bueno que tenemos todavía, lo debemos a la Santa Iglesia Católica. La oración sigue diciendo: haz que los renacidos, los bautizados en las aguas del bautismo, tengan una misma fe en su espíritu y una misma piedad en sus acciones. Es decir, tener misma fe y mismo comportamiento ayuda. Imagínense si todo un pueblo practicara los mandamientos, cumpliera los mandamientos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué paz! ¡Qué concordia! ¡Qué justicia! Si todos los abogados, los jueces, los banqueros, los negociantes, los dirigentes, si toda la gente fuera cristiana, cumpliera en su mente, en sus acciones, el Evangelio, teniendo la misma fe, otra cosa sería el mundo. Otra cosa, cuando uno lee la historia de la Iglesia de los siglos pasados, de siglos de gloria tan calumniados, llamada la Edad Media, cuántos dirigentes, cuántos políticos, cuántos reyes, príncipes, princesas, llegaron a ser santos aplicando el Evangelio en la vida humana y social. La lectura, por desgracia, Lutero vino y dio todo el poder a los políticos, y los hizo jefes supremos de lo civil y religioso, en lo concreto, y llegamos a la situación actual, que ya el Estado es ateo, no tiene cuenta de Dios, y por lo tanto la gente perdió la fe, y como ya no busca a Dios en la vida eterna, busca los bienes de la tierra, y de ahí las colosales fortunas de unos y la miseria de muchos. ¿Por qué? Porque cuando uno ya no tiene fe en la vida eterna, tiene fe en las cosas materiales. La lectura, dije, de la epístola, Hechos de los Apóstoles 8, 26 a 40, narra la historia de la conversión del
del ministro de la reina de Etiopía, Candace. Este ministro de la reina había ido a Jerusalén a adorar a Dios, y cuando regresaba a su pueblo, el ángel del Señor habló al diácono Felipe diciendo: parte y ve hacia el mediodía por vía que llega de Jerusalén a Gaza, la cual está desierta. Partió Felipe y encontró en su carro de caballos un ministro de la reina de Etiopía leyendo la Sagrada Escritura, leyendo el profeta Isaías. Entonces dijo el Espíritu a Felipe: date prisa y arrímate a este carro. Acercándose pues Felipe a toda prisa, oyó que iba leyendo el profeta Isaías, y le dijo: Felipe pregunta a este hombre que en su viaje está leyendo la palabra de Dios: ¿te parece a ti que entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo he de entender?, respondió el ministro, si alguien no me lo explica. Es buena pregunta y buena respuesta. La Biblia sí es para Dios, en la iglesia de Dios, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces el ministro humildemente rogó al diácono Felipe que subiese y tomase asiento a su lado en su carro. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: como oveja fue conducido al matadero, y cual cordero que está sin balar en manos del que lo trasquila, así él no abrió la boca. Después de sus humillaciones ha sido libertado del poder de la muerte, a la cual lo condenaron. Su generación, ¿quién podrá declararla? Pues que su vida será cortada de la tierra. El pobre ministro de Etiopía, creyente en Dios, está leyendo y no entiende nada de lo que está leyendo. Como oveja fue conducido al matadero. ¿Y quién es? ¿Cuál cordero que está sin balar en manos del que lo trasquila? Así él no abrió la boca. Y bien, el ministro preguntó a Felipe: dime, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Buena pregunta, exacto. Entonces Felipe, tomando la palabra y comenzando por este texto de la Escritura, le evangelizó, le anunció a Jesús, el Mesías. Y claro, este texto de Isaías profeta, capítulo 53, debe hablar de Cristo que fue atacado, calumniado, matado y humillado, y finalmente resucitado. Entonces va a hablarle de Cristo, que Dios había prometido un Salvador a la humanidad desde que Adán y Eva, nuestros padres, perdieron la gracia de la santidad, y ese Salvador es el Mesías, el Cristo prometido para nuestra salvación. Entonces le explicó Felipe a este ministro toda la Escritura, hablando de Cristo, que es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres. Y siguiendo su camino llegaron a un paraje en que había agua, y dijo el servidor: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, respondió Felipe, si crees de todo corazón. Y bien, a lo que dijo el siervo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí, claro, Felipe dijo muchas más otras cosas que no están aquí escritos. Aquí nos da un resumen. Le habló de que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, igual al Padre, el Espíritu Santo. Porque finalmente Jesús mismo, al subir al cielo, dijo: vayan, prediquen, enseñen, bautizan a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice: sí, puedo bautizarte si crees, y creo de todo corazón, dice, que Jesús es el Hijo de Dios. Mandando parar el carro, bajaron Felipe y el ministro de la reina, al agua, y Felipe lo bautizó. Así que salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
No lo vio más el siervo, el ministro, el cual prosiguió su viaje henchido de gozo, lleno de alegría. Claro que sí, el bautismo borra todos los pecados, no solo el pecado personal, sino los pecados, el pecado original, dije, también los pecados personales. Nos da la gracia, nos da la fe, la esperanza, la caridad, hace nuestra alma apta de creer lo que Dios reveló, de poner nuestra confianza en Dios y de amar a Dios, de un amor divino. Con la gracia y la caridad tenemos el Espíritu Santo, y también les dio las virtudes infusas de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí está henchido este hombre de gozo, de alegría, claro que sí. Felipe de repente se halló, el ángel lo llevó a Soto y fue evangelizando a todas las ciudades por donde pasaba hasta llegar a Cesarea de Palestina evangelizaba a la gente en nombre del Señor Jesucristo. San Jerónimo que tradujo la Biblia del hebreo, arameo, griego al latín, llamado Vulgata latina. Y bien, San Jerónimo dice algo muy interesante en su carta 53, versículos 5 y 6. Esto dice San Jerónimo, especialista en la Biblia, de hecho, encargado por Papa San Damaso en los años 380 para hacer esta traducción fiel a base de los textos originales. Y también San Jerónimo nos dejó explicaciones extraordinarias. Él tuvo acceso a una biblioteca de Cesarea de Filipo en Palestina muy grande, una biblioteca que tenía muchos documentos cristianos de los primeros siglos, ¿no? Bien, San Jerónimo, hablando de esta historia del ministro bautizado por Felipe, dice: yo no soy para hablar de pasada de mí mismo, ni más estudioso, ni más santo que aquel eunuco que desde Etiopía, es decir, el extremo de la tierra, vino al templo, abandonó el palacio regio de reyes. Era tanto su amor a la ciencia divina que incluso en el carro iba leyendo las sagradas escrituras. San Jerónimo dice, este ministro, hasta en su carro estaba leyendo las sagradas escrituras. Y sin embargo, dice, desconocía a quien, sin saberlo, veneraba en aquel libro. Sí leía, pero no sabía que este libro hablaba de Jesús, nuestro Señor. Llega Felipe, le muestra a Jesús que estaba oculto y como aprisionado en la letra, y en el mismo momento cree, se bautisma, es fiel, es santo. El bautismo nos da la fe y nos da la santidad. Te lo digo, dice San Jerónimo, para hacerte ver que sin un guía que vaya delante, mostrándote el camino, no puedes entrar en las escrituras santas. Sin un guía, te lo digo, para hacerte ver, esto lo dice a cada uno de nosotros, a cada cristiano, te lo digo para hacerte ver que sin un guía que vaya delante, mostrándote el camino, no puedes entrar en las sagradas escrituras, dice San Jerónimo, en su epístola 53, 5, 6. Esa guía es la interpretación segura de la Santa Madre Iglesia Católica, en la que Dios entregó los libros que había inspirado. Entonces, queridos hermanos, hoy cualquiera toma una Biblia y empieza a poner púlpito en cualquier garage y ya explica Biblia. Esto no vale nada, esto es una herejía tremenda, esto es un peligro tremendo para estas almas. San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, maldito sea. Entonces es algo muy importante esto. No puede ser que cualquiera tome una Biblia y ya tiene su secta y está explicando. No, esto no es así. Esto no es así. La Biblia sí es palabra de Dios, pero en la iglesia de Dios, ¿se acuerdan? En el capítulo 24, 43 y 44 de San Lucas, nuestro Señor, después de haber aparecido, hablado con los apóstoles, les explicó las escrituras, las profecías acerca de Él, y después dice, les abrió la mente para que entendiesen las escrituras.
Cristo abrió la mente a los apóstoles para que entendieran las escrituras. Y los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, totalmente transformados, Jesús le había dicho que el Espíritu Santo de Dios iba a recordarles todo lo que él había dicho. Y bien empezaron a predicar, enseñar y bautizar y poner las manos para dar el Espíritu Santo. Y los apóstoles dejaron lugartenientes, cuidado, los apóstoles dejaron lugartenientes. Los apóstoles no dejaron un libro mudo llamado Biblia para que cada uno haga lo que quiere con él. No, 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 dejaron lugartenientes. Tito, te dejé en Creta, ¿para qué? Bien, para que arregles lo que falta que hay en esta isla. Bien, al inicio de la carta a Tito. Timoteo dice, guarda el depósito. Primera Timoteo 6:20. Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe. Que nadie menosprecie tu juventud, que eres el obispo, el supervisor de la comunidad cristiana. Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Segunda Timoteo 2:2. Es algo importante. Y no olvidemos, que los hermanos, la iglesia es el sostén y columna de la verdad. Primera Timoteo 3:15. La iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia que tiene 2000 años. ¿Y cuál es la iglesia que tiene 2000 años? La católica. ¿Qué hacemos? Así es. Hubo católicos del siglo I al XXI. Entonces, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Esta iglesia es la iglesia, una santa católica apostólica, la de 2000 años. También San Pablo dice, practicad lo que habéis aprendido y recibido, habéis oído y visto en mí. Filipenses 4:9. Y bien, únicamente la iglesia católica, que empezó con los apóstoles, puede conocer y decir lo que nuestros padres en la fe han oído y visto en los apóstoles, quienes nos comunicaron de padre a hijo la fe mediante los obispos. Y Cristo dejó lugartenientes, cuidado. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Esto está en Lucas 10:16. Dejó una autoridad. Y también San Pablo nos dice que solo hay un cuerpo, una iglesia, un espíritu, solo un Señor, Dios, una fe, un bautismo, un Dios. Efesios 4:4 y 5. No hay iglesias, no puede haber fe. No es que cualquiera toma la Biblia y ya, aleluya, fundó su secta, es profeta. No, 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 no. Esto es algo diabólico, es algo del enemigo. El catecismo oficial de la Santa Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, y bien dice, de quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana. Y bien, debemos de aprender y recibir la doctrina cristiana católica de la Santa Iglesia Católica, que tiene 2000 años, que viene de los apóstoles, y no cualquier hombre. Entonces aquí vemos que este hombre, el etíope, dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y bien, bueno, Felipe le explica. Felipe es un diácono. Felipe es un hombre selecto, ordenado diácono por imposición de la mano de los apóstoles. Y San Jerónimo, el gran especialista de la Biblia, dice, para hacerte ver, te lo digo para hacerte ver, que sin un guía que vaya adelante mostrándote el camino, no puedes entrar en las escrituras santas. Entonces, cuidado, queridos hermanos, y hace falta tener una Biblia buena, una Biblia católica, una buena, aprobada por la Iglesia. Por desgracia, en el siglo XX hubo Biblias falsificadas. Me duele decirlo, pero así es, tenemos que decir la verdad. Las últimas traducciones en general, la latinoamericana, por ejemplo, Dios habla hoy, en la Biblia de nuestro pueblo, tiene comentarios racionalistas o modernistas o incluso comunistas de la falsa teología, de la falsa liberación. Es un problema grave. Toda interpretación que contradice la interpretación dada hace 2000 años por los santos y papas de la Iglesia Católica bien es falsa. Ahora, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura. La tradición apostólica, la tradición viva, oralmente comunicada por los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Entonces hace falta tener en cuenta el texto y contexto
el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios, y no cualquier pobre ignorante que va a hacer de las suyas. Entonces, es la Iglesia Católica que debe explicarnos la Biblia. Ahora, si alguien dice, aunque sea sacerdote o obispo, no importa, o catequista o predicador, si alguien dice algo contrario a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, bien, esta persona es un ciego guía de ciegos. La Iglesia no puede haber fallado o equivocado durante 2000 años en la explicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, si siempre se dijo que abortar es un asesinato, que el adulterio es un asesinato, que la fornicación el adulterio es un pecado, quería decir. La fornicación es pecado impuro, además es pecado de escándalo. Que volver a casarse no existe. El que deja a su esposo o esposa y toma otra es adúltero. Y pues, nadie puede cambiar esto. Tenedlo por dicho, entendido, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro va al cielo si no se convierte. Efesios 5:5. 1 Corintios capítulo 6, 9 siguientes. No se hagan ilusiones, hermanos míos, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los rapaces heredarán el reino de Dios, salvo si se convierten, claro. Dios quiere la conversión y salvación de todos. Entonces, solamente de la Iglesia Católica debemos recibir la palabra de Dios, la explicación de la Sagrada Escritura, y no de cualquier pobrecito que fundó su secta. Esto quería decirles acerca de este capítulo hermoso de los Hechos de los Apóstoles, el bautismo, conversión del ministro de la reina de Etiopía. El gradual de la misa dice: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Jesús, piedra que los constructores desecharon, ha venido a ser piedra angular. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Después se reza la secuencia: Victime Pascali Laudes Immolat Christiani. Les aconsejo escuchar esto en internet, vale oro este cántico, ¿no? Victimae, se escribe así: Victimae, ve de victoria. Pascali Laudes Immolat Christiani. A la víctima pascual entonan alabanzas los cristianos. El Cordero redimió a las ovejas. Cristo inocente reconcilió con su Padre a los pecadores. La muerte y la vida lucharon con denuedo admirable. El Señor de la vida reina vivo después de muerto. Dinos, María Magdalena, que has visto en la vía, en el camino. Vi el sepulcro de Cristo vivo y la gloria del resucitado. Vi ángeles como testigos, vi el sudario y los vestidos. Resucitó Cristo, mi esperanza, precederá a sus discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Tú, oh Rey triunfador, apiádate de nosotros. Amén. Aleluya. Y el Evangelio de hoy está sacado de San Juan 20, 11, 18. Nos habla de la aparición de Cristo a María Magdalena. En aquel tiempo, María estaba fuera, llorando cerca del sepulcro. Con las lágrimas, pues, en los ojos, se inclinó a mirar el sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde estuvo colocado el cuerpo de Jesús. Le dijeron ellos: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dice, lo han llevado, ¿no? Él no sabe qué pasó, no sabe de la resurrección todavía. Dicho esto, y volviéndose atrás, vio a Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo sería el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Le dice Jesús: María. Se volvió ella y le dijo: Raboni, mi Señor, mi Maestro, en hebreo. Le dice Jesús: no me toques,
pues no he subido todavía a mi Padre, mas vete a mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Vino María a dar parte a los discípulos, diciendo, he visto el Señor, y me ha dicho esto. Mis hermanos, vemos que María amaba mucho a Jesús. Claro, la liberó de 7 demonios, de todos los vicios, pero ella persevera, ella no se desanima, busca al Señor, el Señor le aparece. Después sigue la misa, dice, el día de vuestra solemnidad, dice el Señor, os introduciré en la tierra que emana leche y miel, aleluya. Éxodo 13, 15, 5. Hermanos, leche y miel es la gracia, es la santidad, es la divina Eucaristía, es el Espíritu Santo de sus dones que recibimos en los sacramentos. Oremos. Señor, te rogamos, aceptes propicio las ofrendas de tu pueblo, para que con la confesión de tu nombre y renovados con el bautismo, consigan la eterna bienaventuranza. El que se bautiza y persevera en las promesas de su bautismo, cumpliendo la ley de Dios, bien llegará a la vida eterna. Pueblo por Dios conquistado, pueblo, publicad las grandezas de aquel, aleluya, que os sacó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. 1 Pedro 2, 9. Aquí habla de los cristianos que reciben la fe, la luz de la fe, y dejan las tinieblas del error. Y poscomunión dice la oración, escucha, Señor, nuestras súplicas, para que el trato santo con los misterios de nuestra redención nos confiera auxilios para la vida presente y nos alcance los goces eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en YouTube, Telegram, Catecismo Católico Tradicional, y también en YouTube tenemos un canal muy rico en muchas cosas, FSSPX Costa Rica, el canal donde publicamos estas charlas. Y tenga la caridad también de reenviar estas charlas a sus contactos, que suscriban para que este material de evangelización circule también. Que Dios los bendiga y no dejen jamás ningún protestante entrar a su casa a explicarles Biblia, porque San Juan dice, si alguien viene a enseñarle otra cosa, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe en su casa participa de sus malas obras. En la segunda carta de San Juan, versículo 10. Jesús,